Nada, mascota. Como lo ven nuevo, se han ido a malograr allá. Ni ellos, ni nosotros. Sí. Aló. ¿Eres tío? Sí, te mandé por WhatsApp. Entonces te lo mando por mensaje de texto. Por eso. Ah, ya, ya, ya. Vamos por WhatsApp. Ay, ¿número de quién ahora quieres? Para que, mi tío Percy. Ah, ya.
Porque yo no me... Porque mi mamá me dijo, vamos, a mí me dijo, ¿cómo voy a ir? En julio vamos. ¿Ah? Ah, sí, no, mañana es fiesta de San Juan en Pucallpa. Ah, sí, o sea, no hacen ustedes desde mañana empieza la fiesta. Buenas tardes, chicos. ¿Están? Buenas tardes. Ahí está. Muchas gracias. Ahí ya sé que me responden. A ver, vamos con la lista. Ya que hoy es un día pesadito. Asistencia, ya está. Siempre el Educanet es lento, ¿no? Sí, ya sé que sigue la clase. Chicos, un favorzote inmenso. Si en mitad de la clase me quedo dormido, me despiertan ya. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. Ya está. Ya vemos sistema límbico. Punterito láser por acá. Y ya está. Mi cámara está un poquito mal. Están ahí, ya es 1:10 y ya. Chicos, vamos a ver hoy día sistema límbico. ¿Ok? Ahora vamos conversando para no dormirme. Anayeli, ¿estás por ahí? Anayeli. Anayeli, Mariela. Aliaga, Aguirre. ¿No estás? Uy, no me digas que prendiste y te fuiste. ¿Por qué son así, muchachos? Estamos terminando. ¿Estás, Anayeli? Nada. ¿Me ven? Juegan con mis sentimientos. Juegan con mi sistema límbico ustedes. A ver. Está Georgette Madeline. Nadie está ahora. Georgette. No, se están retirando todavía. Están estudiando, profe. ¿Tiene examen en exposición? Pasito, profe. Ah, para el pasito. El pasito es fácil, muchachos. Sus compañeros tienen la culpa, ¿no?
¿Ustedes saben por qué se ha hecho que el pasito tenga más del 50% de su nota que el examen? ¿Por qué, profe? En ciclos pasados estudiaban tanto que en sus exámenes paraban sacando 20. Nah, Y no, ni loco. y no solamente eso, o sea, era el plagio, pues, muchachos, o sea, hackeaban el sistema. Y no solo, lo peor de todo es que como eran no sé cuántas preguntas, y si tú hacías un examen perfecto tenías 21 o 20 punto tanto, ¿no? Y todavía reclamaban, no, profesor, yo he hecho todo perfecto, tengo 21 y me sale 20 nomás, ese punto tiene que pasar al otro examen. Ah, era el colmo ya. Y como no se podía hacer mucho en cuanto a la invasión del sistema informático, que ustedes son expertos, así optó por eso, ¿no? Y por eso es que cierran los ojos, por eso es que llegaban las manos. Imagínense, cuando recién empezaba, sus pasitos eran hasta sin cámara, sin nada. Siempre la confianza era lo primero que teníamos hacia ustedes. Pero ¿De después ya, verdad? de verdad, es que ¿quién iba a pensar ustedes, muchachos, iban a plagiar? ¿No? Pero después nos dimos, nos chocamos con la realidad y poco a poco se hizo cámara. Y lo último este semestre fue ojos cerrados, manos arriba. Nada más. Bueno, ya acabó la virtualidad, al menos acaba este semestre. Ya el Ministerio de Educación ha dicho de que hasta ahí, hasta ahora nomás quedamos y ya regresamos. Vamos a ver. A ver, Shair, tú creo que eres el único que estás ahí todavía. Dígame, Shair, profe. a ver, para conversar, una pregunta. ¿Sistema límbico y lóbulo límbico es lo mismo? Qué buena pregunta. No, creo que no. No es, y exactamente, no es lo mismo. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Un sistema es un conjunto de órganos. Va más o Y menos por ahí, ¿ah? Va más o menos por ahí. Has hecho una correlación muy sabia. Va más o menos por ahí la respuesta. Estás caliente. estaría formado por varias estructuras, por así decirlo, Además del lóbulo de, límbico. además del lóbulo límbico. Exactamente, Jair. Entonces, por ahí empezamos, ¿ok? Empezamos tratando de diferenciar esa confusión que a veces hay. Primero, no nos olvidemos del lóbulo límbico, lo vemos desde la parte medial del cerebro, y es por eso que a veces no lo mencionamos. Siempre se acuerdan de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. A veces se olvidan del lóbulo insular, a veces se olvidan del lóbulo límbico. Pero este lóbulo límbico, que vamos a ver ahorita sus estructuras, trabaja con otras áreas que son parte de otros lóbulos del cerebro, con otros núcleos que son parte de otras partes del sistema nervioso. Todo lo que va a trabajar en su conjunto el sistema límbico para sus funciones que ya vamos a ver, corresponden al sistema límbico. Y lo que corresponde solamente al lóbulo límbico es el lóbulo límbico propiamente dicho. Entonces empecemos con eso. Te cuento que el sistema límbico va a tener dos niveles de organización. Una organización cortical, es decir, la corteza cerebral, que va a estar representada por la corteza correspondiente al lóbulo límbico. Y vamos a tener estructuras subcorticales, caracterizadas por núcleos y sustractos. Núcleos, por ejemplo, ¿te acuerdas del núcleo accumbens que veíamos clases atrás? Es parte de este sistema límbico. ¿Te acuerdas, por ejemplo, vimos también el núcleo amigdalino? Es parte de este sistema límbico. ¿Te acuerdas de la estría talámica? Es parte de este sistema límbico. Estas dos estructuras o estos dos niveles de organización, cortical y subcortical, van a corresponder al sistema límbico. Lóbulo límbico es solamente el nivel cortical o solamente la parte cortical del sistema límbico. Y este sistema límbico nos sirve para qué? Puedes encontrarlo de acuerdo a la literatura que tú busques o que tú leas, dicho de diversa manera. Más o menos, de manera resumida, todas las funciones que podría hacer a grandes rasgos, podemos decir que el sistema límbico va a tener sus funciones en relación o versando con la memoria a corto plazo, por favor, ¿ah? La memoria, el aprendizaje y las interacciones sociales. En las interacciones sociales, por ejemplo, los aspectos instintivos y emocionales, las emociones.
Por favor, yo quisiera que después de esta clase, cuando ustedes salgan a la calle, se encuentren con su pareja y en la pared dibujen un corazón y pongas fulano y mengano. Ya no dibujes el corazón. Ahora vas a dibujar un cerebro. Mejor todavía si dibujas el lóbulo límbico, porque es aquí donde se da el sustrato anatómico de las interacciones sociales, incluidos las emociones. ¿Ok? Fue todo, fue todo un boom cuando se dio un sustrato anatómico a las emociones. Ya incluso ha habido derechos de autor que ya les voy a mencionar. Mira, acá tenemos lo que hemos mencionado, pero en una gráfica. Esta es una parte de mi cerebro. Acá estoy viendo mi cerebrito desde la parte medial. Le he sacado el cerebro, ¿no? Le he sacado la dura madre, separo un hemisferio y al hemisferio que me queda lo veo desde el medio. La parte medial está acá y por acá está lo que corresponde a mi lóbulo límbico y también muchas de sus estructuras subcorticales. Inicialmente, originalmente, cuando lo dijeron límbico, y te cuento que, ¿te acuerdas del área de Broca? 44 y 45, expresión del lenguaje. Pues Sí. Broca fue un monstruo, fue Broca, un monstruo. Broca fue el que describió sistema límbico. Él le puso el nombre de sistema límbico, ¿no? En los años 1870 y tantos. Broca dijo, este conjunto de acá que está pintadito de morado, que está pintadito de azul, de rojito, corresponde a un limbo, a un anillo de corteza, ¿no? Es como si fuera un anillo por acá, mira, mira, es como si fuera un anillo, que está entre el cuerpo calloso y el diencéfalo. Cuerpo calloso por acá, acá está el cuerpo calloso, y el diencéfalo un poquito más abajo. Posteriormente, o sea, cuando primero lo describió, él hacía solamente esto de acá, estito de acá. Posteriormente se fue agregando esta partecita de acá, que corresponde al alocórtex. Te hago una pregunta, a ver si alguien está por ahí. Una pregunta de histología, ya que estás estudiando. ¿Cuántas capas tiene la corteza del cerebro? ¿Se acuerdan? 6. 6 capas. Esas 6 capas tiene el 90% de la corteza del cerebro. Y eso se llama neocórtex o isocórtex. Pero tenemos corteza que tiene menos de 6 capas. Te cuento que la alocorteza es la corteza que tiene menos de 6 capas. La alocorteza es la que está por acá. Y esta alocorteza es la última adquisición, bien cierto que ya hace muchos años, del sistema límbico. Es la última adquisición. ¿Quiénes lo conforman el sistema límbico? Vamos primero por las estructuras corticales y te lo he puesto del mismo color para que te puedas guiar. ¿Qué estructuras corticales tenemos? Mira, por acá tenemos al área subcallosa. Y le decimos el área subcallosa porque se encuentra debajo del cuerpo calloso. Y en esta área subcallosa tenemos dos giros. Acuérdate que debajo del cuerpo calloso se encuentra la lámina terminal. El cuerpo calloso era la continuación de la lámina terminal. En la lámina terminal encontrábamos la comisura anterior. La lámina terminal era la pared anterior del diencéfalo. La lámina terminal era la pared anterior del tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo. Hay un giro que está paralelo, ¿no? Esta es una grafiquita, vamos a poner acá, plumita, plumita. Esta es una grafiquita, pero acá, si tú abres un cerebro, abres la cabecita de tu ex, mira por acá, vas a ver acá un giro y vas a ver acá otro giro, ¿ok? El giro que se encuentra paralelo a la lámina terminal se llama giro paraterminal. Y el giro que se encuentra pegadito a la vía olfatoria se llama el giro parolfatorio. Primer componente, primer elemento del lóbulo límbico es el área subcallosa que va a estar conformado por dos giros, paraterminal y parolfatorio. Seguimos y seguimos este recorrido de morado, de lila, y tenemos acá a este giro. ¿Cómo se llama este giro? Alguien, por favor. Yo les ayudo para que plagien, pero alguien dígame, ¿cómo Del se llama este? cíngulo. El giro del cíngulo, muy bien. Este giro del cíngulo es el siguiente componente de mi lóbulo límbico. Sigo para atrás, no solamente en este giro del cíngulo, sino en muchas estructuras donde se hace más delgadito, donde saca cinturita, a esa parte le llaman istmo. Y cuando ya está nuevamente terminando de dar la vuelta a este cíngulo, se hace más delgadito y estamos ante el istmo del cíngulo. Después de este istmo del cíngulo, la siguiente parte
del lóbulo límbico es el giro parahipocampal. ¿Se acuerdan que abajo estaba el lóbulo temporal? Y que debajo del lóbulo temporal teníamos los giros o circunvoluciones occipitotemporales o temporoccipitales, conocidos también por algunos como giros fusiformes, y que estos lóbulo temporal, la base del lóbulo temporal, iba a estar separado del lóbulo límbico por un surco. Y ese surco se llama, alguien por favor, empieza con co y termina con lateral. Surco colateral. El surco colateral. Muy bien, y el surco colateral debe ser este, ¿no? Debe ser este por acá, debe ser este por acá, sigue todo este por acá. Que no está muy bien dibujado, pero debe ser este por acá. Y la parte más anterior de este surco colateral, la parte que ya dividía a esta cabecita, a esta pelotita, a esta perita llamada uncus, era el surco, empezaba con ri y terminaba con nal, Surco renal. el surco renal. ¿Ok? La siguiente partecita entonces vamos a tener que es el giro parahipocampal, la corteza del giro parahipocampal. ¿Y se continúa con qué? Se continúa con el uncus, que es la porción terminal de ese giro que está en forma de pelotita. Te cuento también que ya enrollado, o sea, no lo podemos ver a menos que lo desenrollemos. Es como que tú le das a un periódico o un papel, le empiezas a dar vueltitas para hacer una especie de sorbete y hay una parte enrollada en la parte del medio. Esta es tan tímida como el lóbulo de la ínsula y esa parte enrollada se llama formación del hipocampo. Primera cosita que te tienes que aprender. Hipocampo no es lo mismo que formación del hipocampo. Lo que estamos describiendo ahorita es la formación del hipocampo, de la cual una de sus partes es el hipocampo, ¿ok? Pero no es lo mismo. Bien, eso constituye a la parte límbica, a la corteza cerebral del que conforma el sistema límbico, o en otras palabras, a lo que constituye el lóbulo límbico, no te olvides, el área subcallosa, el giro del cíngulo, el giro parahipocampal, el uncus, y terminamos con la formación del hipocampo. Te cuento también que esta formación del hipocampo tiene solamente 3 capitas. Recuerda que me dijiste, ¿cuánto tiene la corteza? ¿Cuántas capas tiene? Me dijiste 6, emocionado. Pues mira, esta formación del hipocampo tiene 3 capitas nada más. Este ya no se llama neocórtex. Este es alocórtex, porque todo lo que tiene menos de 6 capas es alocórtex, pero es una parte especial que se llama archicórtex, de lo más antiguo. Ahora veamos cuáles son las principales, porque son muchísimas más, pero las principales estructuras subcorticales. ¿Qué cosa encontramos debajo de la corteza cerebral? Que va a ser parte del sistema límbico. Tenemos, por ejemplo, acá, mira, acá te lo he puesto de verdecito, tenemos al área septal y en esta área septal que se encuentra en la parte anterior de esta lámina terminal, vamos a encontrar unos núcleos septales y estos núcleos septales van a ser parte del sistema límbico. También tenemos en la parte anterior al núcleo, al caudado y al putamen. El caudado y el putamen separados anatómicamente, pero unidos fisiológicamente. Cuando estábamos en la parte más anterior, estos dos núcleos se unían. Y una vez que se unían, delante de él había otro núcleo. Un núcleo que era parte de los núcleos basales y que era la comunicación de los núcleos basales con el sistema límbico. Ese de ahí es el núcleo accumbens. Seguimos para atrás. Tenemos una pelotita en forma más o menos de papa que tú ya la conoces muy bien. Lo hemos visto una clase entera de eso. Estamos hablando del tálamo. Y en el tálamo vimos sus núcleos. Te cuento que hay 2 núcleos principalmente que van a actuar, van a funcionar con el sistema límbico. Son el núcleo anterior y el núcleo dorsomedial. Estos 2 núcleos talámicos son parte también del sistema límbico. Vimos también, creo que incluso en la misma clase, al hipotálamo. Y cuando vimos al hipotálamo, vimos a los cuerpos mamilares. Y en estos cuerpos mamilares teníamos a los núcleos mamilares. Pues te cuento nuevamente que este núcleo mamilar es parte también del sistema límbico. Tenemos también, por ejemplo, dentro de la corteza del uncus, o al complejo amigdalino cerebral, diferente de la amígdala cerebelosa. Este complejo amigdalino también es parte del sistema límbico.
Cuando veíamos ganglios basales, decíamos también que teníamos a la sustancia innominada, con el núcleo basal de Meiner, por ejemplo. Esta sustancia innominada también es parte del sistema límbico. También podríamos mencionar, ya no en la figura, por ejemplo, los núcleos avenulares, al área tegmental ventral, a la sustancia gris periacurectal, a la corteza prefrontal, siendo parte también del sistema límbico. Este sistema límbico abarca bastante. Y este sistema límbico se diferencia de otros sistemas como el motor, se diferencia del sistema somatosensitivo en que no es tan específico las diferentes partes que lo componen. Por ejemplo, ¿de qué se encarga el área 4 de Brodmann? ¿Qué cosa es? ¿Se acuerda? El área 4, eso es fácil, ¿ah? Es la área motora primaria. Es el área motora primaria y esa parte de la corteza se encarga del movimiento voluntario. ¿De qué se encargan las áreas 3, 2 y 1 de Brodmann? Corteza somatosensitiva primaria. La corteza somatosensitiva primaria. Y les hago estas preguntas para poder evidenciar de que tenemos una parte de la corteza que se encarga de una función. Otra parte de la corteza se encarga de otra función. Acá en las estructuras que estamos viendo del sistema límbico, una parte de la corteza de este sistema límbico, una parte del sistema límbico se puede encargar o se encarga de varias funciones. Y a su vez, varias funciones, varias partes, varias cortezas o varias estructuras subcorticales se encargan de una sola función. Esa, esa correspondencia uno a uno que hay con otras cortezas en el sistema límbico no se ve. Para poder entender las partes del sistema límbico, al menos las principales, tenemos que recordar. Yo sé que esto, ustedes son tromes, ustedes en histología lo ven mucho más, pero recordemos un poquito nada más. La corteza cerebral, lo más evolucionado de nuestro sistema nervioso, tiene generalmente 6 capas. Es el 90% de la corteza. Estas 6 capas, o la corteza cerebral de 6 capas, se llama neocórtex, también conocido como isocórtex. Acá tenemos a la corteza visual primaria, a la corteza auditiva primaria, a la corteza motora, premotora, suplementaria, somatosensitiva, de asociación. Casi cualquier nombre que te acuerdes va a corresponder a córtex, que es lo mismo decir que isocórtex. Pero un 10% de esa corteza se llama holocórtex porque tiene menos de 6 capas. Incluso, ese holocórtex se divide en 2 partes. Una que tiene de 4 a 5 capas y se llama paleocórtex, y otras áreas que tienen solamente 3 capas y se llaman arquicórtex. Por ejemplo, o primero, este holocórtex, así como este le llaman isocórtex, a este le llaman corteza heterogenética. Y acá, el paleocórtex también es conocido como paleopalio. Y el archicórtex es conocido como archipalio. ¿Quiénes conforman el paleocórtex? Por favor, mira que te estoy diciendo, si por ahí, yo de todas maneras voy a preguntar en el examen, voy a dar mis preguntas algo. No sé si salgan elegidas, pero algo tiene que salir con esto, de las cortezas. ¿Quiénes conforman el paleocórtex? Lo conforman la corteza entorrinal y la corteza piriforme y finalmente en la parte más pequeña el giro olfatorio lateral. Pequeñísima esa parte, principalmente las cortezas entorrinal y piriforme. Con plagia, en la diapositiva está. ¿Se acuerdan qué áreas es la corteza entorrinal? La corteza entorrinal, mira, 28 y 34. 28 y 34. Y te cuento que corresponde a la corteza del giro parihipocampal. ¿Te acuerdas qué área de Brodmann corresponde a la corteza piriforme? La 27. Y la corteza piriforme es la corteza del uncus. ¿Ok? Acuérdate de eso. Finalmente, para ya dejar esta parte de las cortezas, te cuento que alrededor de esta corteza, que tiene menos de 6 capas, su transición no es una transición brusca. No es, por ejemplo, que vamos a encontrar 4 a 5, un paleocórtex de 4 capas y al costadito uno neocórtex de 6.
esa transición es paulatina, es progresiva. Y esa zona de transición entre un tipo de corteza y otro se llama perialocórtex. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta eso, podrían preguntar, ¿quién conforma el arquicórtex? El arquicórtex lo conforman la formación del hipocampo y el giro supracalloso. ¿Te acuerdas del inducium gris con las estrías longitudinales y mediales que forman el giro supracalloso? Ese tiene 3 capas. Y la formación del hipocampo, ese tiene 3 capas. Eso es arquicórtex. Y empecemos viendo eso, ¿no? Vamos a ver ahora las partes del sistema límbico. Y empecemos por la más famosa de todas esas partes, que es la formación del hipocampo. Te cuento que la formación del hipocampo está constituido por 3 elementos. Esos 3 elementos los tengo acá. Está con letra más grande, está con negrita y de color azul. Esos 3 elementos son el hipocampo, no formación del hipocampo, sino el hipocampo, el giro dentado y el subículo. Es más, al hipocampo le llaman también asta o cuerno de Amón. Tenemos por acá un corte para poder ubicarnos, está nuestro cerebrito, lo hemos partido más o menos de manera axial y estamos viendo un corte con un zoom a este nivel. Acá podemos ver, mira, el surco colateral. ¿Qué quiere decir? Si este es el surco colateral, quiere decir que por acá está mi giro parihipocampal y por acá está mi giro temporoccipital, también conocido como giro fusiforme. A partir de acá, esta partecita de acá viene a ser lóbulo temporal. Esta partecita de acá viene a ser lóbulo límbico. ¿Quién lo separa? El surco colateral. ¿Y qué encontramos ahí? El giro parihipocampal. ¿Y el giro parihipocampal qué corteza tenía? Corteza entorrinal. ¿Qué tipo de corteza es? Paleocórtex. ¿Cuántas capas? De 4 a 5. ¿Eh? Todo va de la mano. Hasta acá, hasta el giro parihipocampal es lo que nosotros podemos ver. Cuando ves un cerebro sin hacer mayor manipulación, tú lo ves. Lo estás viendo desde la base del cerebro. Pero la corteza se ha enrollado sobre sí misma, mira, se ha enrollado y se ha escondido en la base del cerebro. Esa partecita que se ha escondido corresponde a la formación del hipocampo. La primera parte, donde el giro parihipocampal empieza a formar la formación del hipocampo, esa parte de transición se llama subículo. Es una corteza de transición que está pasando desde 4 o 5 capas hasta 3 capas. Y esto de acá, esto que está bien enrolladito, esto que está de color celeste, corresponde al hipocampo o asta de Amón. Y finalmente eso va a terminar en una partecita que ya está más enrollado, donde termina estas vueltas que se da. Y se llama el giro dentado. Estas son mis 3 partes de la formación del hipocampo, no te vayas a olvidar. Hipocampo, giro dentado y subículo. Recordemos cómo se han desarrollado, ¿no? Ya lo vimos. Recordemos, tú sabías que cuando estabas en la barriguita de tu mamá, el cuerpo calloso, que es este de rojito, estaba en la parte rostral, es decir, en la parte anterior. Y conforme fuimos madurando, empezó a subir y empezó a irse hacia atrás. Algo similar pasaba con el cuerpo, con la formación del hipocampo, que es lo que está acá de color verde. También estaba en una posición más anterior, en la etapa embrionaria, y conforme íbamos madurando, este se iba yendo hacia atrás y después se iba yendo hacia abajo para terminar en su posición final del adulto, que es esta de acá. Y en su recorrido, esta formación del hipocampo que está acá, dejó todas estas líneas, dejó todo este rastro, esas huellas, que quiere decir que por ahí pasó. Y esas huellas conforman el giro supracalloso, que está conformado por inducción gris y las estrías longitudinales, mediales y laterales. ¿Ok? Y ese giro supracalloso te cuento que también es parte del sistema límbico. Ese giro supracalloso es parte del arquicórtex, que tiene 3 capas. Por acá podemos ver a este giro supracalloso encima del cuerpo calloso y por acá podemos ver cómo también, además de empezar a migrar esta formación del hipocampo, empezó a plegarse, empezó a enrollarse sobre sí misma.
En una etapa embrionaria temprana está de esta manera, sin un mayor enrollamiento. Este de celeste es el giro o circunvolución parahipocampal y lo que está medial a lo celeste corresponde a la formación del hipocampo con sus tres partes, subículo, hipocampo y giro dentado. Y conforme nosotros íbamos madurando, esto se iba enrollando. Y al final, el giro dentado se separaba incluso un poquito. ¿Ok? Así es como lo vamos a ver. Veamos entonces esto. Veamos primero el subículo. Perdón. La formación del hipocampo es la vedette del sistema límbico. El subículo. Entre paréntesis, porque es muy importante que te acuerdes. Transición. El subículo es una corteza de transición. ¿Entre quién? Entre el giro parahipocampal y el hipocampo y la formación del hipocampo. Giro parahipocampal, corteza entorrinal. Giro parahipocampal, corteza paleocórtex. Este de acá, arquicórtex. A su vez, este subículo va a estar correspondido o va a estar formado por tres partes, que son el prosubículo, el presubículo y el parasubículo. ¿De qué se encarga esta parte de la formación del hipocampo? Aquí va a estar el flujo de información hacia la formación del hipocampo. Es decir, todo lo que nuestro cerebrito, todo lo que nuestro sistema nervioso le quiere decir a la formación del hipocampo, la puerta de entrada o la principal puerta de entrada, el principal gate, va a ser el subículo. Por ahí es por donde va a entrar la información que la formación del hipocampo lo va a procesar. Sigamos y nos salteamos, ¿no? Ya, profe, ya del subículo, luego viene este que dice sea, que es cuerno de Amón o hasta de Amón. Y luego viene el giro dentado. Pero permíteme hablarte primero del giro dentado, porque la formación del hipocampo es el hipocampo es lo más resaltante de esto. Mira, nuevamente por acá, subículo por acá, corteza de transición. Si este es el subículo y por acá tenemos al hipocampo, quiere decir que por acá, donde está el puntero, debe estar el giro parahipocampal, que está formado por corteza entorrinal. Allá, por favor, sigamos, mira, sigamos y por acá estaba el hipocampo y en la parte final, esa donde terminaba de enrollarse, había como un pequeño separamiento. Y eso corresponde al giro dentado, porque cuando tú lo desenrollas y lo ves, es como si tuviera unos dientecitos esta corteza. ¿Y esta corteza cuántas capas tiene? Nuevamente tiene tres. Y estas tres capas son, desde la parte más externa hasta la parte más interna, capa molecular, esta de acá. Capa granular, esta que tiene como si fueran unos granitos. Y esta, la más interna, la capa multiforme. Te cuento que la capa molecular está constituido principalmente por axones eferentes, por axones aferentes, por axones que están llegando, trayendo información, y también por las dendritas de las neuronas que se encuentran ahí. La capa granular está constituido principalmente por neuronas eferentes. Acá, en la capa granular, están las neuronas que sacan información del hipocampo o de la formación del hipocampo. Acá, en la capa molecular, están los axones de las neuronas que están trayendo información a la formación del hipocampo. Finalmente, en esta capa más interna, en la capa llamada multiforme, encontramos los axones de la capa granular. De las neuronas que estaban acá, que está constituido la capa granular por los cuerpos o somas de las neuronas eferentes, esos axones conforman la capa multiforme. También unas neuronas pequeñas de esta parte del cerebro llamado neuronas intrínsecas y obviamente células de la glía. Estas mismas tres capas, o de manera muy parecido, es lo que se da en el hipocampo. Lo siguiente que vamos a ver es el hipocampo, y este hipocampo también tiene tres capitas. Míralo por acá. 1, 2 y 3. Y es muy, muy parecido, ¿ah? ¿Te acuerdas que teníamos una capa llamada molecular, formado por los axones aferentes y también por las dendritas? Pues bien, acá también se va a llamar capa molecular. ¿Recuerdas que al medio, que formaba como unos granitos, era la capa granular? Acá esa capa granular se va a llamar capa piramidal. ¿Y por qué se llama capa piramidal? Porque quienes están formando esta capa
piramidal, míralo en el dibujo de la derecha, en el esquema de la derecha, son neuronas en forma de pirámides y son neuronas piramidales. Y en esta capa piramidal, al igual que en la capa granular, está formado por neuronas eferentes, neuronas que van a dar sus eferencias saliendo de la formación del hipocampo. Algunos autores a estas neuronas piramidales le llaman piramidales dobles, porque ven que dan sus axones, dan sus eferencias hacia arriba y hacia abajo, hacia la capa superior e inferior, es decir, hacia la capa molecular y hacia la capa más interna, que es la llamada capa multiforme o también para el hipocampo, la capa Oryx. Está formado por los axones de estas neuronas piramidales, por neuronas intrínsecas propias del giro dentado y por células de la glia. Hasta acá estamos, ¿bien? De repente se dieron cuenta también de que además de que tenía, está bien, todo el hipocampo o cuerno de Amón o asta de Amón tiene 3 capas, las neuronas que se encuentran en esas capas varían de acuerdo a la zona. Y encontraron 4 variaciones significativas. Y les llamaron así, mira. A esta primera zona le llamaron cuerno de Amón 1, que es hasta acá. A esta zona le llamaron cuerno de Amón 2. Por acá, cuerno de Amón 3. Y por acá, cuerno de Amón 4, ya para continuarse con el giro dentado. Algunas características del cuerno de Amón 1 está formado por neuronas parvocelulares. Es decir, las neuronas acá son pequeñas. El cuerno de Amón 2 está formado por una zona mixta, neuronas pequeñas y neuronas grandes. El cuerno de Amón 3 está formado por neuronas grandes, llamadas neuronas o zona magnocelular. Y el cuerno de Amón 4 es la zona que estaba entre el hipocampo y el giro dentado. ¿Ok? Bien, esas son las partes de la formación del hipocampo. Y finalmente, veamos cómo están dados las aferencias y eferencias de la formación del hipocampo. Yo sé que acá el dibujo te puede asustar, son bastantes, pero de la que te quiero que te acuerdes por lo menos, si te dicen cuál es la principal aferencia, cuál es la principal vía que llega a la formación del hipocampo, te lo he puesto acá con letras mayúsculas, la vía perforante. Los números que están acá se corresponden con los números que están acá. Todo es una sola vía que sigue un camino correlativo. Y si tenemos que sacar una de esas vías como la representante de todas ellas, va a ser, acuérdate, la vía perforante. ¿Cómo va la cosa? Primero nos dice que acá, fíjate al número 1, o primero identificamos. Mira, por acá tenemos nuestro surco colateral. Entonces, por acá va a ser el giro sí, por acá va a ser el giro parahipocampal. Y por acá será el giro fusiforme o giro temporo-occipital. Todo esto de acá es lóbulo temporal. Y a partir de acá es lóbulo límbico. Lo primero, corteza entorrinal. Si es corteza entorrinal, quiere decir que es giro parahipocampal. Y más adelante de la corteza entorrinal tenemos a la formación del hipocampo. Y acá tenemos a sus 3 partes. La zona de transición, el subículo. Luego esta parte más grande que es el hipocampo o asta de Amón. Y esta partecita más pequeña al final de donde está enrollado es el giro dentado. Nos dice que las aferencias de la corteza de asociación sensitiva llegan hacia acá. De las cortezas de asociación, de la neocorteza, toda esa información que se está recibiendo va a dar sus ramas hacia el sistema límbico y llegan hasta el giro parahipocampal. ¿Están por acá? En el giro parahipocampal, una vez que están acá, en lo que corresponde a la corteza entorrinal, desde acá van a ir sus aferencias o sus eferencias de esta zona hasta, mira, fíjate tú, hasta el giro dentado. Esta vía, desde la corteza entorrinal hasta el giro dentado, específicamente a la capa molecular del giro dentado, se llama vía perforante. Este número 2 es la vía perforante. Del giro dentado, ¿a dónde se va? Mira, se va hacia el hipocampo, hacia el cuerno o asta de Amón, específicamente a la número 3. Y de la 3, ¿qué nos dice la 4? De la 3 se va a la 1. Acá está, el cuerno de Amón 1. Y de la 1 se va al subículo. Y del subículo,
Mira, del subículo empieza a formar, o del subículo se va a la corteza entorrinal y de ahí empieza a formar las fimbrias. Y de las fimbrias forma el fórnix. Y el fórnix es la principal eferencia del hipocampo. Hay muchas cositas, pero acuérdate de dos. Aferencia, vía perforante. Eferencia, fórnix. Lo que más destaca. Y acá lo tenemos al fórnix. Nuevamente, mira, de la formación del hipocampo, sus axones iban formando una capita blanquecina llamada albio. Y eso iba a formar la fimbria. Y la fimbria forma el fórnix, que está acá. Y este fórnix, tú lo vas a ver que algunos lo dividen en columnas anteriores, columnas posteriores, y que esta división anatómica no tiene mayor correlato, mayor función más que se ve bonito. Una división más funcional, una división que va de acorde más a la clínica, es en fórnix pre y postcomisural. El fórnix precomisural es el que está antes de la comisura anterior. El fórnix postcomisural es el que está después de la comisura anterior. El fórnix lo vimos en la clase pasada, lo vimos un poco. Veíamos que incluso al medio del fórnix habían unas fibras que comunicaban ambos lados. Y esa era la comisura del fórnix o la comisura del hipocampo. Ese fórnix sigue avanzando y cuando llega a la altura de la comisura anterior, se va a dividir en una partecita que se va hacia adelante y es el fórnix precomisural. Y esa partecita hacia adelante se va hacia los núcleos septales, hacia el córtex frontal medial, hacia el núcleo preóptico y anterior del hipotálamo y es el núcleo accumbens. Y hay otra partecita que se va hacia atrás de la comisura anterior. Y mira tú, se va hacia un par de pelotitas, hacia los núcleos mamilares, específicamente el núcleo mamilar medial. También algunos núcleos del tálamo, como del hipotálamo, como el ventromedial, y en el tálamo, el núcleo implicado es el núcleo anterior del tálamo. ¿Ok? Con todo eso, hubo una persona llamada Jacob y dijo, ¿sabes qué? Yo he estado estudiando esto y yo ya sé cómo se procesan las emociones. El procesamiento de las emociones va a ser mediado a través del hipotálamo, pero va a ser controlado por el hipocampo. Y esta teoría, porque cierto es que todavía es teoría, es lo más aceptado hasta la fecha en cuanto a cómo nosotros procesamos la información. Por acá tienes la vía en numeritos, también para que lo sigas, y yo te lo voy diciendo por acá. Empezamos con la corteza singular, la corteza del giro del cíngulo. Desde aquí van a venir las señales y este giro del cíngulo ha recibido señales de la corteza premotora, prefrontal, de asociación somatosensitiva, visual, auditiva. Es decir, la corteza del cíngulo ha recibido un montón de información. Y toda esa información que ha recibido lo lleva a través del cíngulo, ¿no? Mira, desde acá, desde la corteza singular a través del cíngulo, que es esta fibra de asociación, lo llega hasta la formación del hipocampo. ¿Qué parte de la formación del hipocampo? Hacia el subículo, a esta parte de transición. Y del subículo va a mandar sus neuronas eferentes. Y los axones de esas neuronas eferentes, al empezar a unirse, forman primero el albio, después forman la fimbria, después forman el fórnix. El fórnix es la eferencia de la formación del hipocampo. Y este fórnix empieza a avanzar. Mira, acá está el fórnix empieza a avanzar y cuando llega a nivel de la comisura anterior se divide en un pre y en un postcomisural. El implicado en el circuito de Papez o circuito de Jacob es el postcomisural, el que se va hacia atrás, el que se va hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo, específicamente hacia el núcleo mamilar medial. Y de acá, del cuerpo mamilar hipotalámico, se va hacia el tálamo, hacia el núcleo anterior del tálamo. Y esa vía corresponde al fascículo mamilo talámico, de cuerpo mamilar hacia el tálamo. Y del tálamo, del núcleo anterior del tálamo, el tálamo le manda eferencias hacia la corteza. Y esas son las fibras tálamo
corticales. ¿Hacia qué corteza? Nuevamente hacia la corteza del cíngulo. Y esta corteza del cíngulo, así como recibió señales de estas áreas, también le va a mandar una respuesta. Esta es la teoría más aceptada en relación a cómo la emoción se media por el hipotálamo, pero se controla por la formación del hipocampo, se controla por el sistema límbico. Quien lo describió primero esto fue un argentino, un creo que fue nacionalizado argentino, alemán, pero fue argentino, llamado Jacob. Y él hizo su publicación en español. Y ahí el problema. Nadie lo leyó. Solamente que Papé se dio cuenta de eso y publicó lo mismo, lo parafraseó y lo publicó en inglés. Y ahí todo el mundo lo leyó. Y le pusieron su nombre al circuito. El circuito de Papés. Pero tú ya sabes, ¿ah? En verdad, quien fue el primero en describirlo fue nuestro amigo Jacob. Esta formación del hipocampo, ¿cuál va a ser su función? Y es algo que tú incluso tienes unos casos bonitos que estás viendo o has visto en tus clases de fisiología. Esta formación del hipocampo se encarga, dentro de las varias cosas, de la memoria. Pero no cualquier tipo de memoria. Se encarga de la memoria a corto plazo. Recordemos, por favor, cuando tú tienes un hecho, sucede un hecho, primero te acuerdas de eso. La capacidad para acordarte por una fracción de segundos a unos segundos corresponde a la memoria inmediata. Si la memoria inmediata sigue perpetuándose, pasa a memoria a corto plazo. Y son las cosas que te acuerdas de segundos a minutos. Si eso se sigue perpetuando, pasa a la memoria a largo plazo, que son las cosas que te acuerdas días o te acuerdas años. ¿Ok? En cualquiera de estas etapas, en cualquiera de estos estadios, esta información, por ejemplo, desde la memoria inmediata, puede ser que lo olvides. O cuando ya pasó a memoria a corto plazo, después de unos minutos, te lo olvidas. Incluso lo que te ocurrió hace varios días, varias semanas, quizás el año pasado, también te lo puedes olvidar. Te cuento que la mayor cantidad de información nosotros la olvidamos. Es más, ¿qué pasaría si recordáramos todo? Imagínate, no seríamos felices. ¿Quién se encarga de que la memoria a corto plazo pase a la memoria a largo plazo? Bueno, de eso se encarga la formación del hipocampo. Nos dice que la función básica de la formación del hipocampo parece ser la consolidación de la memoria a largo plazo a partir de la memoria inmediata y a corto plazo. Dicho de otra manera, la formación del hipocampo es la encargada que la memoria inmediata o la memoria a corto plazo se convierta en memoria a largo plazo. ¿Ok? Y el sistema límbico es el que decide, ¿no? La formación del hipocampo es el que decide. ¿Sabes qué? Este suceso, este hecho, pasa a, a recordarlo a largo plazo. Y este otro hecho, no. Pero también discriminemos que no toda la memoria. La memoria en cuyos efectos va a estar involucrado el sistema límbico es la memoria declarativa. La memoria no declarativa tiene otro sustrato anatómico. Está ubicada en otras partes. Eso ya tú lo sabes, te lo dejo ahí para que lo recuerdes. La memoria declarativa es aquella que está disponible a nuestra conciencia, por ejemplo, de los hechos diarios, por ejemplo, de las palabras y sus significados, o por ejemplo, de la historia. La memoria no declarativa son, por ejemplo, las habilidades motoras como manejar bicicleta, las habilidades motoras como, por ejemplo, montar un caballo. Esas memorias, ¿recuerdas que estaban en los ganglios basales? Es por eso que en esa memoria, ahí no está el sistema límbico, pero en la memoria declarativa, en esa sí. ¿Ok? Sigamos. ¿Y cómo es posible que se dé esta memoria? O sea, profe, ya se da por el sistema límbico, pero ¿cómo lo hace? Lo hace por el fenómeno de potenciación a largo plazo. Fenómeno que también tú lo has estudiado bastante, ¿no? Lo estás estudiando en fisiología. Y es como decir, o sea, se da una sinapsis, mira, por ejemplo, se da este camino. Hiciste algo, pasó un hecho que produjo esta sinapsis. Y al producirse esta sinapsis, se despolarizó la membrana postsináptica
Y al despolarizarse la membrana postsináptica, hizo de que entraran cationes a la neurona postsináptica, y al hacer eso, hizo de que se liberaran otros neurotransmisores al espacio sináptico, a la cabeza el óxido nítrico, y eso hace que sea más fácil que se vuelva a despolarizar esta neurona. Entonces, en resumen, al producirse una despolarización, se ha hecho más fácil que se produzca la siguiente. Cuando se sigue produciendo eso, ¿no? Cuando tú lees una y otra vez, y otra vez, y otra vez, o cuando quieres aprenderte algo, lo repites, lo repites, lo repites, se produce tantas veces eso, que al comienzo lo que se dio un cambio funcional, es decir, se empezaron a liberar más neurotransmisores, se empezaron a activar mayor número de receptores, pasa a ser un cambio estructural. Por ejemplo, los números de receptores que se producían para esa sinapsis aumentaron. Y ese cambio en la sinapsis es lo que se traduce como memoria, ¿no? Y ojo, ya sabes que también es en la memoria de corto plazo a la que pasa a largo plazo la memoria declarativa. Eso lo ves o lo estás viendo más a detalle nuevamente en fisiología. Complejo amigdalino. Pasamos a las otras estructuras también, no olvidarlos. Vamos a ver, aunque sea. Terminamos con el complejo amigdalino, continuamos en la práctica. El complejo amigdalino se encuentra dentro del uncus. Tú el uncus, esa pelotita, esa pelotita que está en la parte anterior de la formación del hipocampo, lo empiezas a pelar y encuentras al núcleo amigdalino. Amigdalino, que es este de acá, que como puedes ver se puede dividir en dos partes principales. Amigdalino viene del nombre almendra, el griego almendra. Nos dicen que esto es como si fuera una almendra. ¿Ok? Y esta almendra va a tener una parte basal y lateral, que es la parte vasolateral, este de rojito, la mayor cantidad de núcleos. Y otra parte córtico-medial, que es esta de acá de lila. Esta parte córtico-medial también está incluyendo a este de acá, al núcleo central. Que lo ponemos aparte porque es un núcleo caprichoso, es un núcleo que tiene algunas conexiones diferentes al resto. Sus aferencias, acá están en las imágenes de las aferencias, quienes van a llegar hacia el complejo amigdalino. Hacia el grupo vasolateral, en general llegan desde el tálamo dorsal, córtex prefrontal, giro cingulado, parahipocampal, la corteza temporal e insular. Las aferencias, lo que va a llegar al núcleo, lo que llega a este núcleo, al vaso lateral, van a ser principalmente información somatosensitiva, visual y visceral. Las aferencias que llegan a este núcleo de acá, al córtico medial, van a venir principalmente del núcleos parabraquiales, viene del tracto olfatorio, viene del núcleo ventromedial, viene del área hipotalámica lateral. Y ese núcleo específico, al núcleo central, él es el que recibe aferencias desde la parte inferior del sistema nervioso, desde el núcleo solitario, por ejemplo, desde los núcleos parabraquiales, por ejemplo, de la formación reticular, o desde la sustancia gris periacudental. Y está implicado principalmente en la función visceral, ¿no? Sus eferencias, acá te las he subrayado las principales. La principal eferencia de la amígdala es la vía amígdalo-fuga. Otra eferencia es la estría terminal. Y otra no dibujada por acá es la estría medular del tálamo. ¿Ok? Sus eferencias, mira acá, una eferencia particular del núcleo central. Este que te decía que recibía información desde la parte inferior del sistema nervioso central, desde núcleos del tronco encefálico, también sus eferencias se van hacia él. ¿No? Recibe de manera bilateral, o sea, lleva y trae esta información al núcleo motor dorsal del vago, a los núcleos del RAFE, el magno oscuro y pálido, locus ceruleus y el núcleo parabraquial, además de la sustancia gris periacudental. ¿Ok? Región septal, lo dejamos por ahí, las proyecciones y el núcleo accumbens, también conocido como accumbens septi, lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Este es el ojito para que te guíes cómo están todo eso que estamos hablando en la parte basal del cerebro, cómo actúa el sistema límbico en la conducta, sus funciones también tiene que ver en la función cognitiva y el olor, y la irrigación. Bueno, todo eso lo vemos en la práctica.
Preguntas. Uy, perdón, preguntas hasta acá, chicos. Bien, nos vemos en la práctica. Suerte en su pasito.